A ver si por favor me están escuchando bien. Perfecto, Marco. Muy bien, muchas gracias, César, muchas gracias, señorita Victoria, señor Herrera, María Luz, muchas gracias, señorita Verónica, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con esta segunda parte de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Eh, de alguna manera ya nos hemos dado cuenta que luego de recibir radiación, una célula y por tanto también un tejido y un órgano tienen eh, tres posibilidades. O quedan sin daño, porque la dosis es muy baja y porque la reparación biológica es viable, funciona, o tienen un daño letal grave, donde las células o los tejidos no son viables, o finalmente sufren mutaciones que de alguna manera no son ni extirpadas de la célula ni tampoco reparadas adecuadamente. Entonces se produce la mutación y se desencadenan los denominados efectos a largo plazo, ¿no? Porque las mutaciones son alteraciones del material genético que permanecen durmiendo indefinidamente, puede ser por unos años, por décadas, o para siempre a veces, ¿no? Hay muchas mutaciones que no logran manifestarse, pero son siempre ya un riesgo para el futuro. Estas mutaciones y estos cambios que permanecen durmiendo dentro de las células son los que en algún momento pueden desencadenar lo que se conoce como efectos estocásticos o probabilísticos de las radiaciones, ¿no? Estos efectos estocásticos o probabilísticos, como su nombre lo indica, se producen en un tiempo variable, no existe un periodo de latencia fijo, ni tampoco existe una dosis umbral, no existe dosis mínima para estos efectos. Teóricamente a cualquier dosis se pueden producir y teóricamente también así sean producidos a muy bajas dosis, su severidad, su gravedad es igual que si se produjeran a altas dosis, ¿no? Y eh, se definen estos efectos como aquellos cuya probabilidad de ocurrencia está en función de la dosis. Esta gráfica, bastante sencilla, trata de explicar ese concepto. Eh, la curva en azul es lo que se podría decir es la definición, es la zona donde se cumple la definición sin ningún tipo de duda. Es la zona donde efectivamente la probabilidad de que ocurran estos efectos aumenta conforme aumenta la dosis, ¿no? Hasta un cierto valor, obviamente. Cuando las dosis son demasiado altas, ya estos efectos no se producen tan probablemente porque lo más probable es que las células sufran un daño que impida su progresión, su crecimiento y por lo tanto desaparecen, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurran efectos estocásticos mayormente es a bajas dosis. Y lo que preocupa a la protección radiológica no son simplemente las bajas dosis, o sea, las dosis que pueden ser de medio Gray para abajo, no. Lo que más preocupa a la protección radiológica son aquellas dosis que están por debajo de 100 milisievert. Acá vemos una flechita naranja, se señala una zona, y que en el gráfico lo he dibujado dentro de un círculo con un trazo rojo, ¿no? Un trazo rojo que implica que hay que poner el ojo en esa zona, porque esa es la zona donde hay controversia, donde hay poco entendimiento de los que protegen, perdón, de los que son protegidos a veces de la radiación, y mucha gente incluso dice que a bajas dosis, pues, se exagera a veces con la protección, con el uso de detectores, de dosímetros, de blindajes, eh, cuando en realidad es un desconocimiento peligroso, ¿no? Por debajo de los 100 milisievert, las dosis no son letales, pero se absorben con mucha mayor, eh, vamos a decir así, eficacia, ¿no? Con mucha mayor eficiencia también. Y por tanto, pueden causar efectivamente mutaciones que en un cierto tiempo pueden desencadenar efectos estocásticos como son, por ejemplo, el cáncer y otros más, ¿no? Los efectos estocásticos o probabilísticos se producen aleatoriamente.
se manifiestan a largo plazo, se producen tanto en individuos expuestos como no expuestos, ojo, estos efectos se producen en individuos expuestos como no expuestos. Y ahí hay un punto que yo quisiera explicar y ojalá que se pueda entender. La probabilidad de que se produzcan se incrementa con las dosis. No tienen dosis umbral conocida y no hay valores seguros de dosis para estas radiaciones. Al no haber dosis umbral, no haber dosis mínima para la inducción de estos efectos, tampoco habría pues un valor seguro. Es decir, teóricamente, cualquier exceso de radiación por encima del fondo natural podría desencadenar en un tiempo largo o muy largo algún efecto estocástico en las personas eh, que llegan a sufrirlos, ¿no? Si comparamos la frecuencia de inducción de estos efectos contra la severidad de estos efectos, podemos decir, de acuerdo a estas gráficas, con mucha simpleza, que la frecuencia aumenta conforme aumenta la dosis. Es decir, la probabilidad de que se presenten estos efectos probabilísticos estocásticos aumenta lógicamente con el aumento de la dosis. A mayor dosis hay mayor peligro, mayor posibilidad de que se produzcan estos efectos. Pero solamente hay mayor posibilidad, no quiere decir que sí o sí se van a producir. Puede ser que una dosis sea muy baja y entonces sí se producen los efectos. Puede ser que una dosis en la misma población sea alta y otros individuos no van a sufrir nada. Entonces, la frecuencia varía con la dosis y es proporcional a la dosis. A mayor dosis existe siempre mayor probabilidad. Pero cuando se producen estos efectos, ya sea con dosis altas o con dosis intermedias o con dosis bajas, la severidad del efecto es la misma. Da lo mismo un cáncer inducido por exponerse permanentemente a los 20 milisieverts por año o 25 milisieverts por año que un cáncer que se induce como consecuencia de un tratamiento radioterapéutico en un tejido sano que se vuelve canceroso secundariamente, ¿no? Me irradian para un tumor dentro del vaso o del hígado y resulta producirse un cáncer en el intestino o en la piel, ¿no? Entonces, la severidad de los efectos es la misma, la severidad de los efectos siempre es la misma, eso no cambia, por eso es que esta gráfica verde dice que no importa que sea baja, mediana o alta, una vez que el efecto estocástico se produce, es igualmente severo en todos los casos. Son efectos estocásticos o probabilísticos todos los tipos de cáncer radioinducido, que son muchos, porque si hay un agente, hay muy pocos agentes cuya asociación con cáncer es tan clara como la radiación ionizante, ¿no? Otro agente podría ser, por ejemplo, la exposición al humo del cigarro, el famoso hábito de fumar, que está directamente asociada con cáncer del pulmón y cáncer gástrico, principalmente cáncer de las vías respiratorias altas, cáncer de las vías respiratorias bajas, de tráquea, de todas esas zonas que son vías respiratorias en los seres humanos y que pueden formar cánceres por consumo de tabaco o por la inhalación de compuestos mutagénicos como el metanol o como otros solventes, ¿no? Entonces, los cánceres radioinducidos son efectos estocásticos típicos, la leucemia, el cáncer de tiroides, el cáncer al hueso, cáncer pulmonar, cáncer de piel, tumores sólidos diversos. Otro efecto es el acortamiento en la expectativa de vida, o sea, el envejecimiento prematuro de los tejidos que se produce como consecuencia de los daños en el ADN de las células, que induce procesos de apoptosis a cierta edad, sobre todo con mucha frecuencia. Entonces, los tejidos van envejeciendo, el cuerpo va envejeciendo, la expectativa de vida de la persona va disminuyendo. Y esto es algo que aunque no es fácil de estudiar ni fácil de entender, se ha dado a lo largo de la historia y por lo tanto siempre se considera como uno de los efectos estocásticos. Otro efecto es el deterioro de la respuesta inmunológica. Es evidente que al dañar las radiaciones ionizantes, las células madre, que son las células que van a dar origen a las células inmunocompetentes, indudablemente se va a deteriorar la respuesta inmunológica de las personas que sufren exposición a radiaciones, ¿no? Podría ser, ese es un efecto probabilístico también de la radiación. Y los efectos genéticos, que por mutaciones puntuales, o sea, muy pequeñísimas en el ADN, pueden
ocasionar un aumento en la frecuencia de ciertas enfermedades genéticas que están descritas en la biología humana y que tienen una frecuencia estable, y que podrían incrementarse como consecuencia de las radiaciones, cosa que en la vida real no ha ocurrido nunca. O sea, en las poblaciones humanas hasta ahora no existe ningún estudio que demuestre que hay efectos genéticos de las radiaciones instaurados en la población humana actual, ¿no? Tal vez se deba al hecho que los seres humanos tienen un proceso de gestación y de organogénesis extremadamente complejo, que no permite el fallo en ningún tipo de regulación en esos momentos. Y la mayoría de efectos genéticos determinan abortos espontáneos o eh, bebés no natos, neonatos, muerte neonatal, pues, mejor dicho, muerte neonatal, muerte a los pocos días o meses de nacidos, por defectos genéticos congénitos que son atribuibles a mutaciones, ¿no? Entonces, ¿las radiaciones podrían producir eso? Sí, porque en plantas lo producen, en semillas, en bacterias lo producen, en ciertos animales de experimentación como insectos lo producen. Y se ha visto en el accidente de Fukushima, por ejemplo, gran cantidad de insectos mutantes que han detectado en los bosques cercanos a la zona de Fukushima. Entonces, eso sí se produce en ciertos grupos biológicos, pero en los seres humanos no se ha podido hasta el momento demostrar en un estudio la inducción de efectos genéticos, ni siquiera en los sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que son meticulosamente seguidos por el gobierno japonés desde 1945 hasta la fecha. Todos los sobrevivientes de las bombas atómicas han sido año a año seguidos por todo su periplo por el mundo y son sometidos a estudios de salud para ir chequeando todos los parámetros de estos sobrevivientes y sus descendientes, ¿no? A lo largo del tiempo. Eh, las fuentes de información para el estudio de los efectos estocásticos provienen del estudio de estudios médicos, fundamentalmente, estudios de leucemia, de tumores sólidos en japoneses sobrevivientes de las bombas atómicas, como les dije, estudios de leucemia en pacientes irradiados antes por otras enfermedades. O sea, hay determinadas enfermedades que se pretende curar con radiación, pero la radiación a veces induce secundariamente una leucemia. Observaciones y estudio de tumores benignos y malignos en niños expuestos a yodo radiactivo en Chernobyl. Estudios de cáncer de mama en pacientes tratados con rayos X para mastitis postparto y pacientes sometidos a fluoroscopías repetidamente durante tratamientos de tuberculosis. Son técnicas un poco antiguas, pero que causaban este tipo de problemas. Estudios de cáncer de pulmón en mineros de uranio, estudios de cáncer de hueso en mujeres pintoras de esferas de relojes con pinturas de radio en Estados Unidos a principios del siglo pasado, ¿no? Son grupos humanos que han tenido una exposición determinada a las radiaciones ionizantes y que han sido estudiados a lo largo del tiempo, y en base a esos datos se tienen las estadísticas y la casuística que soporta toda esta teoría de los efectos estocásticos, ¿no? Que está sumamente documentada en el mundo médico. El efecto más terrible, el más temido, es el cáncer radioinducido. Pero para que nosotros no vivamos atemorizados por la posibilidad de sufrir cáncer por cualquier exposición que tengamos, es bueno que entendamos qué es el cáncer antes de extrapolar cualquier definición, concepto o lo que fuera por haber trabajado con radiaciones y antes de estar pensando en entablarle juicio a medio mundo para pensar en obtener algún fallo por exposición a radiaciones. Primero sepamos qué son las células cancerosas. Algunos de ustedes lo deben saber y de repente también como lo puedo saber yo. Son células que han perdido el control sobre la división celular, es decir, las células cancerosas a partir de cierto momento crecen, 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 no paran nunca y tienen un comportamiento, por tanto, invasivo.
Son células que por las mutaciones sufridas tienen una falta total de regulación génica, o sea, no tienen autocontrol, y la expresión de estos genes que alguna vez controlaron los procedimientos de crecimiento normal de esas células en la época embrionaria o juvenil, se pierden totalmente, ¿no? Estos mecanismos de control, de crecimiento, de funcionamiento y de recambio celular están totalmente ausentes en las células cancerosas. Son células que de pronto empiezan a crecer, a duplicarse, a triplicarse, cuadruplicarse y hacen masas celulares enormes que son devoradoras de nutrientes, devoradoras de vasos sanguíneos, devoradoras de todo lo que pueden y que invaden los tejidos a través de la misma sangre, yéndose a zonas donde pueden encontrar sitio para reproducirse, es lo que se llama la metastasis, ¿no? Entonces, las células cancerosas son células que han perdido el control sobre la división celular por causas diversas. Y lo más terrible del cáncer es que es una enfermedad que se define como una enfermedad multifactorial. Es decir, que el cáncer muy rara vez se desarrolla como consecuencia de la exposición a un solo agente por un tiempo corto. Hay agentes que desencadenan el cáncer a lo largo del tiempo, como el humo del cigarro, el alquitrán, todos esos componentes que tienen los cigarros, o la exposición a determinados componentes ambientales, como por ejemplo el gas radón, que es tan temible ahora, ¿no? Pero que también no se entiende bien en dónde está el riesgo y en dónde no está el riesgo con el gas radón. Ese es un tema que no me corresponde exponer a mí, pero el efecto del gas radón es que produce cáncer al pulmón y eso está demostrado, pero lo produce en ciertas condiciones. Entonces, eh, esa situación de multifactorialidad del cáncer hace que no se entienda claramente eh, para que se desarrolle un cáncer tienen que confluir varios factores a la vez, no uno solo. ¿Las radiaciones ionizantes pueden ser un desencadenante del cáncer? Sí, pero no son su única causa, porque si así fuera, entonces en un lugar donde hay radiaciones y hubo una persona que sufrió cáncer, pues muchos deberían sufrirlo también, y no es así. Acá en este gráfico, que parece medio denso, lo he tomado de una revista de divulgación científica norteamericana, lo he traducido al castellano para que se entienda todo, porque esto está en inglés en algún lado de la web. Lo he traducido para que se entienda todo esto y he respetado los dibujos porque son muy ilustrativos. Vemos cómo se origina y cómo se desarrolla el cáncer. Y se lo voy a explicar porque esto es importante que lo entiendan. Tenemos un tejido sano que está representado por estas células en color verde, verde olivo, oscuro y un poco claro, que de pronto un día reciben un agente mutagénico, en este caso la radiación ionizante. Ese agente mutagénico produce daño en el ADN, como ya lo sabemos, y este daño en el ADN produce que algunas células de este cuerpo, de este conjunto que recibe la radiación, terminan mutando y terminan sobreviviendo con esa mutación dentro del tejido por un tiempo. Pero ¿qué pasa durante ese tiempo? Durante ese tiempo el cuerpo está expuesto a otros factores del ambiente, también dañinos, también mutagénicos, o está sometido a enfermedades, a agentes virales, a solventes orgánicos, etcétera, diversas cosas, inclusive descargas hormonales también que produce el estrés y que muchas veces desarregla totalmente la bioquímica celular y pone al cuerpo con un nivel bajo de defensas que lógicamente se pone a disposición de las enfermedades, ¿no? Entonces, en algún momento ocurren estos hechos que se suman al daño inicial y que causan la proliferación de esas células que son dañinas. Esta célula que está en negro acá, esta célula que está dibujada en negro, este, voy a tratar de buscar ese puntero. ¿Dónde está el puntero este?
Bueno, les voy a indicando. Esas células en color negro han aumentado en número dentro del tejido en una etapa que se llama proliferación. Entonces, el primer momento en el que el cáncer empieza a desarrollarse es con la etapa de proliferación. Esta proliferación está asociada al estadio de promoción del cáncer. La iniciación es cuando hubo la mutación, luego viene la promoción del cáncer por estos factores adicionales que desencadenan que esta célula que ya estaba mutada y lista para alimentarse de algo, empieza a desarrollarse invasivamente, ¿no? En un determinado momento, esta invasión hace que esta célula tenga tal complejidad que empieza a buscar un espacio mayor para desarrollarse. Para eso, la célula se fortalece. ¿Cómo? Se fortalecen estas células cancerosas eh, produciendo, induciendo la formación de sus propios vasos sanguíneos, lo que se llama angiogénesis. En este dibujo de la derecha vemos el tejido ya completamente invadido por las células que empieza a tener vasos sanguíneos propios. El tumor tiene su propia irrigación y esa propia irrigación hace que llegue sangre arterial y que salga sangre venosa del tumor hacia el resto del cuerpo, hacia el corazón. Y esta entrada y salida de vasos sanguíneos facilita lo que se llama la metastasis. La metastasis es la diseminación de las células cancerosas desde el punto de origen del crecimiento del clon de células cancerosas hasta otro lugar del cuerpo, que puede ser el cerebro, un hueso, el pulmón, el hígado, el riñón, etcétera, ¿no? Cuando el cáncer fabrica sus propios vasos sanguíneos, el tumor sólido fabrica sus propios vasos sanguíneos y empieza a diseminarse, es lo que se llama la etapa de progresión del cáncer. Entre la iniciación y la promoción pueden haber 10, 12, 15 años, pero de la promoción a la progresión podrían haber meses, dependiendo del tipo de cáncer, o años, dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? En la parte de abajo, estos dibujitos son la leyenda de todas las cosas que se ven arriba, ¿no? Lo que significan los hexágonos, las células malignas, etcétera. Y en la parte alta están las etapas de intervención que pueden ser efectivas para cada uno de estos estadios de iniciación, promoción o progresión, ¿no? Cuando se quiere hacer una quimioterapia, eso se puede hacer hasta que el cáncer está en la etapa de promoción, ¿no? Mientras está en etapa de promoción, el cáncer puede ser atacado químicamente y la quimioterapia puede ser eficaz, pero no más allá. O sea, cuando ya el cáncer está en la etapa de migración, de metastasis, ya la quimioterapia es absolutamente inútil y más bien sería contraproducente porque los fármacos quimioterápicos son muy agresivos con el tejido sano y debilitan aún más el cuerpo. Entonces ya no se recomienda la quimioterapia más allá de la etapa de promoción del cáncer. Entre el momento que se descubre el cáncer y el momento en que el cáncer hace metastasis está el tiempo de la evaluación terapéutica. Pues es el momento en que la mayoría de gente vamos al médico, ¿no? O van al médico, ¿no? Ojalá a ninguno de los que estamos esta noche acá nos dé cáncer nunca, pero la probabilidad de cáncer en las poblaciones humanas en general supera el 20%. Estas son estadísticas incuestionables de las Naciones Unidas, de la OMS y de los centros de investigación más grandes del mundo. Más del 20, entre el 20 y el 25% de la población va a sufrir de cáncer en algún momento de su vida. Eso quiere decir que una de cada 5 personas o una de cada 4 va a sufrir cáncer en su vida. Entonces, eso hace que miremos la detección precoz, la vigilancia permanente sobre nuestra salud como una prioridad grande para evitar esta enfermedad que en muchos casos es incurable cuando se detecta. Entonces, los mecanismos de la carcinogénesis no empiezan con la detección del médico, ni empiezan con la proliferación, empezaron mucho atrás. Empezaron desde el momento que nos exponemos a agentes mutagénicos. Entonces, de lo que se trata acá es de disminuir aún más la probabilidad, tanto como razonablemente sea lograble, de que esta enfermedad nos dé. Y eso significa que debemos tener una vida lo más saludable posible, exponiéndonos a la menor cantidad de agentes mutagénicos
dentro de los cuales están muchas sustancias que comemos a diario, que tomamos a diario, bebidas coloreadas, bebidas saborizadas, con productos saborizados, con quimio, ¿cómo le llaman estos preservantes químicos? Sustancias contaminantes del ambiente, ambientes sucios, llenos de smog, de polución, de sustancias, suspendición en el área, ambientes donde hay radón, ambientes donde hay agentes virales, ¿no? Los virus también son desencadenantes de cáncer en muchos casos. Entonces, mientras nosotros tengamos una vida más saludable posible, la probabilidad de que los agentes desencadenantes de las mutaciones nos causen una mutación que pueda convertirse en cáncer disminuye, ¿no? Esas probabilidades. Entonces, eh, debemos llevar una vida saludable y debemos llevar además una vida con un chequeo razonable de nuestra salud para si se detecta un cáncer en la etapa de proliferación o iniciación, pueda ser curado, extirpado, aniquilado, ¿no? Digamos, frenado de alguna manera eficaz y podamos seguir adelante con nuestros planes de vida. Ciertos aspectos en relación al cáncer eh, dicen que la inducción de cáncer está mejor documentada para dosis de 1 Gray o más. ¿Por qué? Porque cuando se producen irradiaciones de 1 Gray o más, los pacientes ya sufren alguna lesión de tipo determinístico y eso hace que sean motivo de un estudio mucho más celoso, más cuidadoso por parte de los médicos para hacer el seguimiento del caso. El tiempo de inducción de los tumores se encuentra entre los 5 a 20 años. O sea, tampoco es una cosa que se produzca rápido, ¿no? Eso es algo que debemos tener muy en cuenta porque tenemos tiempo para prevenir. La mayoría de tumores no se producen de un momento a otro, de un mes para otro, ¿no? Los cánceres inducidos por radiación más frecuentes son los del sistema hematopoyético, tiroides, hueso y piel. En el caso de los de los peruanos, nosotros los peruanos tenemos una alta incidencia de cáncer de próstata y cáncer de estómago. Es probable que los cánceres de próstata se deban a múltiples causas, igual que los cánceres de mama, en el caso de las mujeres, o cánceres de útero. En el caso del cáncer de útero, ahora existe una forma de prevención que es la vacuna contra el virus papiloma que produce muchos de los cánceres de útero. En el caso de los varones no existe ninguna profilaxis, pero es poco probable que las radiaciones produzcan ese tipo de cánceres, ¿no? Las radiaciones pueden producir cánceres en el estómago, sí, porque podemos ingerir sustancias radiactivas que vayan a esa zona y se depositen allí. Y además el epitelio digestivo siempre es delicado ante la radiación, por tanto es bueno cuidar la exposición de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos epiteliales a radiaciones ionizantes, ¿no? O sea que en nuestro caso, a estas listas de hematopoyético, tiroides, hueso, piel, deberíamos sumar también los cánceres gástricos, de vías digestivas, y en el caso de los varones, el cáncer de próstata, y en el caso de las mujeres, el cáncer de mama, ¿no? Es una enfermedad reconocida como multifactorial, o sea, producida como resultado de una suma de agentes que actúan sobre los denominados protooncogenes. Los protooncogenes, este es un término un poco técnico, un poco rebuscado, ¿no? Que prefiero no explayarme, pero voy a explicar algo, ¿no? Siempre decimos que todos tenemos una predisposición genética al cáncer, ¿no? Y eso es verdad. Todos los seres humanos hemos nacido, hemos desarrollado embrionariamente, hemos desarrollado fetalmente, hemos nacido, hemos crecido, etcétera. Y durante el proceso de formación, de organogénesis, de vida fetal y de vida de crecimiento, o sea, antes de los 20 años, han estado activos los genes del crecimiento. Estos genes del crecimiento se van desactivando conforme la persona se hace mayor, se van apagando, porque ya no es necesario que siga creciendo ningún tejido, salvo aquellos que se van a tener que mantener en base a la reproducción celular, como los que hemos explicado en la primera hora de esta charla. Pero ¿qué pasa con estos genes? Estos genes, si bien es cierto, se apagan, no se pierden, no se van del ADN, están allí. Son secuencias que mantienen la información, ¿no?
son como esos libros que escriben los secretos, están escritos los secretos allí de algo que mientras está cerrado no pasa nada, pero una vez que se abren pueden causar problemas. Entonces, los protooncogenes son esos libros cerrados de la genética que mantienen el secreto de cómo hacer que las células se dividan en la vida embrionaria y en la vida del crecimiento, hasta que una hormona les pone fin, pero no los elimina y esas secuencias potencialmente se activan con agentes mutagénicos. Cuando hay una mutación en los mecanismos de control del ADN en la zona de protooncogenes, estos protooncogenes, que son en realidad genes naturales del cuerpo, que sirven para la división celular de las células en etapa embrionaria, qué sé yo, se vuelven a activar y los tejidos empiezan a dividirse como si estuvieran en una vida embrionaria, como si tuvieran que tener que crecer, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace perder el control del crecimiento en las células que son atacadas, donde se ven activados estos genes, protooncogenes, que se transforman en ese momento en oncogenes, ¿no? Y los oncogenes son ya, como su nombre lo dice, genes del cáncer. A eso se refieren con predisposición genética. Entonces, no es que sean genes especiales del cáncer que aparecen por ahí, no, esos son en realidad los genes de nuestro crecimiento embrionario y de nuestras primeras etapas de desarrollo que se desactivan a cierta edad y que podrían volverse a activar malignamente ya en el futuro, cuando no deben ya hacerlo, por factores diversos, multifactores que se dan en la vida de las personas. Cuando hubo las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, que ha sido el laboratorio más grande de la humanidad para estudio de efectos biológicos de radiaciones ionizantes, lamentablemente, se estudiaban eh, los efectos de las radiaciones, ¿no? Y se vio que los cánceres que más rápido se indujeron en los primeros años después de la exposición, que fue en 1945, fueron las leucemias, las leucemias. Y estas leucemias tenían un incremento en los siguientes 5 años, llegó a su pico máximo, y después empezó a bajar, hasta que en el lapso de 40 años, ¿no? 60 años se perdieron, pero nunca desaparecieron. Siempre existe un rezago de esos cánceres que se indujeron por mutaciones a raíz de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Los cánceres sólidos, en cambio, demoran más tiempo en ser inducidos. El cáncer la leucemia son cánceres de tejido blando, o sea, de la sangre, pero los cánceres sólidos son tumores que demoran un poco más, entonces están 10 años después, 8 años después empezaron a crecer con una dinámica lenta, pero han ido produciéndose más y más cada vez en el tiempo, ¿no? La posibilidad de que las mutaciones se conviertan en genes promotores del cáncer aumenta con el tiempo, obviamente, ¿no? Y por otras causas también hubo cánceres que empezaron a aparecer a los 40 años después de la exposición, ¿no? Esos son causas ya de otro tipo que no se han podido establecer, pero han habido todos esos datos en las poblaciones expuestas a las bombas atómicas. Entonces, los tipos más frecuentes de cáncer radioinducido en humanos, o sea, cánceres atribuibles a la radiación como agente desencadenante, son las leucemias, el cáncer de tiroides, el cáncer de pulmón, el cáncer óseo y el cáncer de mama principalmente. Sobre el cáncer, vamos a dejarlo allí porque existe una gran controversia con respecto a si realmente las radiaciones producen cáncer o no. Las radiaciones solas no producen cáncer, eso se lo puedo afirmar. Lo que sí puede hacer las radiaciones es desencadenar, o sea, sumarse a todas las mutaciones que ya el cuerpo va captando en el tiempo por envejecimiento, por malos hábitos, por consumo de fármacos sin receta, por exposición a determinados virus, por debilitamiento del cuerpo, por mala nutrición, etcétera. Eh, ¿Se suma la radiación como un agente que podría ser desencadenante? Sí, justamente por eso existe la protección radiológica, pues para que ese agente desencadenante no sea tan desencadenante como podría serlo. Entonces, no demos al destino la posibilidad de sumar a nuestro genoma que ya está atacado por diversas cosas eh, químicas, físicas y biológicas externas, un agente más que es el caso de la radiación. Entonces, protejámonos de la radiación en base a las medidas de trabajo de la protección radiológica para el caso de los trabajadores ocupacionalmente expuestos y el público
O sea, toda la gente que eh, se expone a radiaciones de manera episódica, eventual, ¿no? Deberían tratar de, cuando van a una instalación nuclear o radiactiva o etcétera, cuando se van a hacer un tratamiento médico, pedir toda la información respecto a las radiaciones que se van a utilizar, los tiempos de tratamiento y todo lo demás, para minimizar el desencadenamiento de una neoplasia como consecuencia de esas exposiciones, ¿no? Entonces, eh, es una preocupación que debemos tener permanentemente para minimizar la posibilidad minimizar la posibilidad, ¿no? No se puede evitar, o sea, no hay forma de evitar, de poner esa probabilidad de radioinducción de efectos a largo plazo en cero, no se puede. Eso es imposible, no existe, no hay posibilidad de eso. Entonces, siendo el cáncer una enfermedad multifactorial, merece la protección radiológica, pero también merece que nosotros cuidemos nuestra vida fuera de la instalación del IPEN. Así que dejémoslo allí nomás y vamos a pasar rápidamente a este tema de los efectos hereditarios de las radiaciones ionizantes, que ya les he dicho, pues, por la información que se maneja en el mundo, estos efectos que serían adversos a la salud y que se dan en descendientes a causa de mutaciones radioinducidas en células germinales, eh, no se ha dado en los seres humanos. La información de los efectos genéticos de las radiaciones ionizantes provienen totalmente de estudios en animales, o sea, estudios experimentales o estudios en plantas también. Se ha hecho estudios con irradiación de semillas, donde es muy eficaz la inducción de mutaciones y la aparición de mutantes genéticamente estables que posteriormente se transforman en plantas con características comercialmente explotables, como las variedades de papa, de quinoa, de maíces, de frijoles, de maca y de todas las cosas que se están trabajando actualmente bajo radiación, la cebada, por ejemplo, las variantes nuevas que han aparecido y que se han obtenido irradiando semillas por millones de semillas plantadas en los campos de experimentación, de observación y luego por un proceso de selección especializada en los centros de investigación como la Universidad Agraria o el SENASA o alguna otra entidad pública, se hacen la selección de mutantes y el trabajo de estas mutantes para estabilizarlas y convertirlas en nuevas variantes de determinadas especies de uso comercial o alimenticio. Entonces, en plantas sí se ha demostrado, en bacterias también, en microorganismos, en insectos también, pero en seres humanos no hay una estadística que demuestre ni siquiera qué enfermedades genéticas serían las que serían más abundantes bajo ciertos casos de irradiación. No se ha podido determinar. Sin embargo, sí hay efectos genéticos en los seres humanos. O sea, en este cuadro que lo extraje de una publicación de Naciones Unidas, del UNCEAR, de Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, existe una incidencia natural de enfermedades genéticas en humanos. Por cada millón de nacidos vivos, aproximadamente el 10%, aproximadamente el 10% de los nacidos vivos sufre de algún tipo de enfermedad genética. Enfermedades ligadas a genes dominantes, a genes del cromosoma X, a herencias recesivas, a herencias irregulares que causan malformaciones, formaciones de generación de órganos, de funcionamiento de sistemas, neoplasmas de la niñez que son de origen hereditario y alteraciones cromosómicas estructurales y numéricas diversas que suman en total el 10% de cada nacido, de cada millón de nacidos vivos, ¿no? Entonces, esa frecuencia del 10%, más o menos un poco, se da en todas las poblaciones del mundo y en todos los tiempos hasta el día de hoy. No hay ninguna población del mundo que en este momento tenga 120 o 115% de enfermedades genéticas, lo cual sí significaría que hay algún agente que está promoviendo ese incremento. No hay. Entonces, al no haber, se considera que la frecuencia se mantiene, la frecuencia natural se mantiene en las poblaciones, aún en aquellas que están ligeramente expuestas a radiaciones, como las poblaciones del hemisferio norte, que están más expuestas que nosotros a radiaciones, o de aquellos lugares donde el fondo natural es bastante alto, ¿no?
Cuando se explotaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la principal preocupación de todos era justamente el tema de los efectos genéticos. ¿Qué va a pasar? Que van a empezar a aparecer seres mutantes, monstruosos, van a aparecer especies de insectos, de animales monstruosos, mutantes, y ese temor era, diríamos, el, el conocimiento dominante en ese tiempo, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, ya en los años 70, ese temor por los efectos genéticos fue desapareciendo, como muestra esta gráfica aquí en azul. Los efectos heredables ya no eran una preocupación importante. Lo que empezó a ser importante desde 1950 fue el incremento de los casos de cáncer radioinducido, o sea, de cáncer en poblaciones que habían sufrido irradiaciones por bombas atómicas o por fallout radiactivo, que es la lluvia radiactiva que se producía mucho en las zonas donde las grandes potencias, entre comillas, de manera brutal explotaban dispositivos nucleares en la atmósfera y producían lluvia radiactiva en muchos sitios donde mucha gente, que no, nunca se sabrá cuántos, murieron por efecto de esas radiaciones en las islas del Pacífico Sur, ¿no? Entonces, los casos de cáncer empezaron a subir y más o menos a mediados de la década de los 70 ya se invirtió la preocupación. Los efectos heredables han perdido importancia para los estudios biológicos y más bien los estudios de cáncer se han revalorado como parte de un estudio de enfermedades multifactoriales que podrían agravarse por la radiación ionizante, ¿no? Entonces, al final, eh, todos los organismos mundiales para el estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes han coincidido en que hasta el momento, como dice en rojo acá en este párrafo, hasta el momento no se ha encontrado evidencia de efectos genéticos en poblaciones humanas. Entonces, subsiste, este es un diagrama que no lo voy a explicar en detalle, pero simplemente para que quede como información de ustedes para una futura consulta, una charla un poco más extensa, porque este tema es polémico, eh, subsiste la duda de cómo se inducen, cuál es la cinética de inducción de efectos estocásticos a las dosis más bajas, o sea, por debajo de los 100 milisieverts. ¿Por qué? Porque debajo de los 100 milisieverts están todas las dosis que son de importancia para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Y ahí existe una diversidad de interpretaciones dependiendo de las escuelas o de los científicos que postulan estas teorías. Algunos postulan que las radiaciones ionizantes tienen una relación lineal dosis-efecto a bajas dosis, como en la curva B. Otros postulan que la relación es lineal cuadrática, como la curva C. Es decir, que al principio son pocos los efectos y conforme va aumentando la cantidad de dobles o triples interacciones por cromosoma, aumenta y se desata un crecimiento exponencial a partir de ciertas dosis. Otros piensan que a bajas dosis no existe ningún efecto de las radiaciones, como en la curva D, que es esta que está punteadita. La curva D dice que habría, a veces es una cosa teórica, habría un valor mínimo de dosis para inducción de efectos estocásticos, lo cual está totalmente en contra de la definición que nosotros hemos dado acá. Pero, como hay gente que defiende esta teoría, tenemos que mencionarla, porque como científicos que pretendemos ser, no podemos esconder las teorías que hay, y tenemos que mostrarlas todas. Y también hay gente que dice que a bajas dosis, por debajo de los 100 milisieverts, más bien las radiaciones se absorben con más eficacia que a altas dosis, y por eso viene esta curva, la curva A, ¿no? Más allá de estas curvas hay otra que es sorprendente, que va por debajo del eje y que eso significa que las dosis a bajas dosis no solamente no son dañinas, sino que provocarían una especie de, entre comillas, inmunización o respuesta adaptativa del cuerpo ante las radiaciones de bajo nivel. Esa es la teoría que se llama la teoría de la hormesis o de la respuesta adaptativa a las radiaciones. Una cosa que resulta polémica, difícil de explicar, pero que tiene algunas evidencias experimentales obtenidas en animales que es defendida por algunos expertos, ¿no? Entonces, para todos aquellos que nos preocupamos por la protección radiológica,
tenemos que considerar de que muchas de las cosas que se manifiestan como teorías o interpretación de la realidad en estos casos todavía son en realidad teorías que están en proceso de confirmarse, ¿no? Entonces, lo más salomónico, saludable es tratar de mantener el concepto de la relación lineal entre los efectos estocásticos y las dosis, ¿no? Eh, Proporcionalmente aumenta la probabilidad conforme aumenta la dosis, ¿no? Eso es la curva B, ¿no? La curva B es la curva que se usa en protección radiológica y que de alguna manera está sobreestimando el daño que se produce en los experimentos que están comprobados, que son la curva C. Entonces, en realidad, la frecuencia de cáncer en función de la dosis no es una relación lineal, sino es una relación lineal cuadrática, ¿no? Experimentalmente se ve. Pero la protección radiológica utiliza una curva lineal para sobreestimar el daño. Bueno, la respuesta que se denomina adaptativa a las radiaciones ionizantes, conocida también como hormesis, es un fenómeno estudiado desde hace más de 40 años. Y yo recuerdo haber empezado a leer sobre este fenómeno a mediados de los 80s, y se cree que es un mecanismo de protección de las células y organismos contra el daño endógeno de las radiaciones ionizantes de bajo LED y a muy bajas dosis, a menos de 100 milisievert, eh, a menos de 100 milisievert de dosis absorbida. Tal respuesta adaptativa se presenta con valores de dosis que oscilan entre 0,01 y 0,05 Gray, o sea, de 100, perdón, de un centésimo de Gray a 5 centésimos de Gray, ¿no? Y con valores de tasa de dosis que oscilan entre 0,01 y 0,10 Gray por minuto. O sea, dosis muy bajas, realmente bastante bajas, habría esta especie de respuesta adaptativa a las radiaciones, la cual tal vez explicaría el por qué los seres humanos estamos adaptados al fondo natural elevado en algunas zonas del mundo, ¿no? Como esta que le mencioné en Brasil, hay otra ciudad en la India, hay otras ciudades en Brasil también en el interior, hay ciudades en Irán que tienen una dosis superior a los 20 milisievert por año, 24, 25 milisievert por año, y son varios lugares del mundo donde hay valores de dosis elevadísimos y sin embargo en esos lugares vive gente cuyo, cuya probabilidad de cáncer no está por encima del común en el resto del mundo. O sea, no tienen más del 20% de cánceres o del 25% de cánceres en relación a su población. Entonces, eso quiere decir que esas personas en esos lugares que tienen un alto fondo natural, comparado con el nuestro, se han adaptado, entre comillas, a la radiación. Y esa dosis permite que ellos puedan resistir, esa adaptación permite que ellos puedan resistir esas dosis indefinidamente, ¿no? Ese es su ambiente natural. Esta respuesta adaptativa empieza a ceder cuando las dosis empiezan a crecer, ¿no? Entonces, cuando ya las dosis son de 0,2 Gray para adelante, o sea, ya la cosa se pone difícil, ¿no? Estamos hablando de 200 milisievert para arriba, o de 200 miligray, ya la cosa se pone difícil, entonces ya esta respuesta adaptativa se pierde con esos valores de dosis que son bastante altos ya, ¿no? Eh, Casi para terminar ya, eh, quisiera hacerles una mención de un concepto que en protección radiológica es importante, y como este curso es un curso básico de protección radiológica, al menos la terminología deberían escucharla y deberían saber de qué se trata. Nosotros tenemos una frase coloquial que usamos cuando sucede algo malo y le decimos a la persona que ha causado el daño o a quien ha sufrido el daño, le decimos, mira, lo lamento, pero el daño ya está hecho, ¿no? El daño ya está hecho, ¿no? Por más que a mí me devuelvan mi plata, si me la retuvieron durante 3 años y no me pagaron intereses, ya no voy a recuperar esos intereses. Entonces el daño está hecho, ¿no? Y esa lógica, esa frase se podría aplicar al caso de las radiaciones cuando una persona recibe una exposición a radiaciones que no está justificada, o sea, que no está justificada, por tanto, no es una exposición dentro del reglamento, y que ya no se puede hacer nada, pues ya esa persona, sea que sufra o que no sufra efectos biológicos a consecuencia de esa exposición, ya nunca va a tener la certeza, la tranquilidad de decir, no estoy irradiado, sino que siempre va a tener esa preocupación, ese temor de que esos
20 Gray por año que recibí durante 5 años, que eran el techo del límite establecido, tal vez en el futuro me provoque algo, pues, ¿no? Entonces ya hay un daño hecho, es lo que se llama el detrimento, ¿no? ¿Qué cosa es el detrimento? Es eso, es el daño ya está hecho por las radiaciones, es el deterioro, daño o perjuicio que se cierne sobre la salud de una persona ya expuesta a radiaciones ionizantes por la combinación de la probabilidad de ocurrencia del efecto nocivo y la certeza de la gravedad de tal efecto. Este será mayor en relación con la dosis absorbida. Entonces, ese concepto incluye la amenaza de cáncer fatal, cáncer no fatal, acortamiento de la expectativa de vida y efectos sobre la descendencia, ¿no? Entonces, el detrimento es ese daño al cual nosotros vamos a estar siempre pendientes o adscritos durante el resto de nuestra vida por haber sufrido exposiciones no justificadas en algún momento. Cuando las exposiciones están justificadas, entonces el factor que justifica esa exposición, por ejemplo, un tratamiento médico, podría eliminar este detrimento, porque si bien es cierto, yo voy a tener el peligro de que esas dosis me produzcan algo malo en el futuro, en el presente me han producido un bien. Entonces, de alguna manera, las personas que someten a radioterapia hacen ese tipo de análisis costo-beneficio, un análisis, de todas maneras voy a terminar pagando algo, mis tejidos sanos se van a irradiar, pero yo sé que con este tratamiento voy a mejorar, voy a sanar y voy a vivir más tiempo. Entonces, en ese caso ya no hay detrimento, ¿no? El detrimento es cuando el, 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 el deterioro, el daño, es un daño gratuito, que no tenía que haberse producido, ¿no? Y por esa razón es que el detrimento por exposición a radiaciones se aplica solamente en aquellos casos de exposiciones no justificadas. Finalmente, muy pocas palabras, pero algo que no debo dejar pasar porque es un tema que nos atañe a todos, que es la irradiación médica y el embarazo. En nuestra institución hay muchas eh, damas, mujeres que están en edad reproductiva, son jóvenes, y hay varones que también lo están. Entonces, todos debemos tener un conocimiento, al menos superficial, pero un conocimiento certero sobre este riesgo que es la irradiación médica y el embarazo, ¿no? Como recomendación general y de entrada, les digo, no exponer a una mujer gestante a las radiaciones ionizantes durante todo el embarazo. Es decir, una mujer que está gestando, que sabe que está gestando, no debería trabajar cerca de radiaciones por ninguna razón. Y algunos dirán, Marco, ¿qué estás diciendo? Pues eso va a causar. No, no, no. Es una cosa científica. Los embriones se mueren con muy poca radiación. Inclusive los embriones en un estado que se llama la gástrula, que es el tercer estadio del desarrollo embrionario, la mórula es el primero, la blástula el segundo y la gástrula el tercero, cuando ya se forman los conductos reproductivos y empieza a desarrollarse el ducto que donde va a estar la espina dorsal y todo lo demás, mueren con la décima parte de un rad, o sea, con un miligray, porque un rad es un centigray, un miligray. Con un miligray de lleno que le caiga a una gástrula, la gástrula se muere. Por tanto, la dosis absorbida por el embrión es algo capital. No lo resiste el embrión, no lo resiste. Existe una reglamentación, por supuesto, los de la OTAN me van a querer ahorcar, porque dicen, no, sí existe exactamente, existen disposiciones reglamentarias que dicen que se puede permitir la irradiación de una mujer hasta 1 milisievert en contacto con el vientre durante los 9 meses del embarazo. Es decir, la mujer podría trabajar si tiene la certeza, repito, si tiene la certeza de que durante los 9 meses de trabajo no va a sufrir más de 1 milisievert en 9 meses de exceso de radiación, ¿no? Pero ¿quién puede garantizar eso? Ese es el problema, ¿no? Si alguien pudiera garantizar eso, tal vez sea cierto, pero mejor no arriesgarnos, ¿no? Recordemos, en algún momento les mencioné la teoría de Bergonit y Bondiu sobre la radiosensibilidad de los tejidos, ¿no? Las células son más radiosensibles cuando son menos diferenciadas, cuando tienen mayor actividad proliferativa o cuando están en una etapa muy temprana del crecimiento embrionario. ¿Qué efectos puede producir la radiación en el embrión y el feto?
Si la radiación cae en los primeros 9 días, está el feto en una etapa el embrión, perdón, en una etapa de preimplantación, y los efectos radioinducidos pueden ser cualquiera o ninguno. Cualquier efecto o ninguno. ¿Por qué? Porque en esa etapa del desarrollo, que es tan temprana, cada celulita del embrión va a ser la célula madre de miles de millones de células en el futuro. Por tanto, el daño en una de esas células es el fin de la vida del embrión, porque no va a poder desarrollar muchos órganos y no va a poder desarrollar muchos sistemas, y por tanto va a morir en algún momento de la misma embriogénesis o incluso en la vida fetal. Entonces, cualquier efecto que puede producir, desde la muerte hasta la malformación grave, o ninguno, si es que la radiación, por esa deposición aleatoria que tiene la materia, no lo toca pues al embrión, ¿no? Pero siempre y cuando la dosis no sea lo suficientemente alta para producir algún efecto directo. Cuando la irradiación se da entre los días 10 y 6 semanas, las días 10 y las 6 semanas, ya estamos en la etapa de organogénesis, y lo que va a causar la radiación, si no causa la muerte del embrión, causa anomalías congénitas, retardo en el crecimiento y obviamente una alta posibilidad de que ese bebé sufra de cáncer en los primeros 5 años de vida. Cuando la irradiación ya es de la semana 6 a la semana 40, eh, en la etapa del desarrollo ya es el feto propiamente dicho, ya ese es un cuerpo un poco más desarrollado, ya las células no van a tener que ser origen de tantas células como al principio. Entonces los efectos son el retardo en el crecimiento, microcefalia, retardo mental y algunas otras anomalías, malformaciones congénitas que se pueden dar, ¿no? Entonces, eh, no es cuestión de tomar riesgos. Durante la gestación, cualquier daño que se produzca en el feto puede echar a perder una vida humana y la vida de toda una familia. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La vida de una familia o 9 meses que la persona esté trabajando en otra área o lejos de las radiaciones? Yo diría que lo segundo es más conveniente y lo primero no hay que asumir. Es un riesgo que no debemos asumir. Yo como biólogo y como ser humano, como hijo, como padre que soy, le recomiendo a mis compañeras: no piensen que esto es un tema banal, es un tema capital, vital en la vida. O sea, si creen que están gestando, no se expongan a radiaciones. Y si creen que ya, y si están seguras que están gestando, pues pidan su traslado, pidan su cambio a un área donde no haya radiaciones, o de alguna manera no se expongan. Eso es todo. Finalmente, la exposición a las radiaciones de las trabajadoras gestantes, se dice que pueden trabajar en un ambiente con radiación siempre que haya la seguridad. Ese es el tema que les decía hace unos minutos. Siempre que haya la seguridad, eso dicen los reglamentos, ¿no? Siempre que haya la seguridad de que la dosis fetal permanecerá por debajo de 1 mg o 1 mSv, si se quiere, durante los 9 meses de gestación. Siempre que haya la seguridad, pero ¿cómo hacemos para que siempre haya la seguridad durante esos 9 meses? Muy difícil. Mejor no corremos el riesgo. 1 mg por año es aproximadamente la dosis que recibimos todas las personas a partir de la radiación del fondo natural. Entonces, 1 mg de exceso que le caiga de lleno al embrión le causa un daño irreparable. Por tanto, no tengamos cargos de conciencia, y cuando estemos en gestación, o cuando estén las damas en gestación, tienen que estar en otra área, ¿no? No se arriesguen. Es probable que de repente no pase nada también. Y eso es lo que de repente algunas personas pueden argumentar. No, pero ya ha habido casos. Yo no conozco ningún caso en el IPEN que haya habido una gestante que los 9 meses está trabajando con radiaciones y no pasó nada. No conozco ningún caso. Creo que acá en el IPEN se tiene una conciencia bastante grande de protección, y siempre se trata de que las trabajadoras pasen a una área donde no tengan que exponerse a radiaciones, ¿no? Bueno, queridos compañeros, ha llegado el momento de decir final de esta charla. Espero que los que han resistido hasta esta hora, este, no se hayan ido, ¿no? Todos que no se hayan ido, y que hayan captado algunas cosas que son importantes de conocer, y puedan de ahí en adelante
expandir sus conocimientos con las consultas que puedan hacer de la literatura correspondiente o las consultas a otras personas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. Eh, bueno, hasta luego. Hasta luego, amigos. Si es que no hay una pregunta, si hay alguna pregunta, bueno, la pueden hacer. O tal vez ya personalmente me pueden hacer las consultas o a través del correo electrónico, ¿no? En este momento hay 38 participantes presentes todavía. He pasado lista, de todos los que han... Acá hay varias personas que no están en la relación que me han entregado, pero yo he tomado nota de todos los que están, de los que están en la lista y los que no están, para que se coteje eso en la asistencia que vamos a entregar al CESEN, ¿no? Luego me han informado que ustedes tienen que dar un examen al final del curso, un examen muy sencillo, y eso significa que yo les voy a tomar algunas preguntas que van a ser evaluadas, el examen va a ser tomado por el CESEN, no por mí, pero van a ser preguntas de concepto muy, muy básicas. Si tienen ocasión, revisen las transparencias, lean un poquito. Todo va a versar sobre lo que está en las transparencias, lo que está en mi clase, lo que les he dicho hoy día. Va a ser un examen más de apreciación que de conocimiento porque es un tema que requiere un estudio y lógicamente yo comprendo que la mayoría de ustedes no está en el campo, entonces si han captado siquiera el 10% de lo que he dicho hoy día, me considero feliz. Así que muchas gracias amigos. Si no hay preguntas, ya nos despedimos hasta el día de mañana, pues que nos veremos en el trabajo, ¿no? Gracias.